Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a la primera reunión del año de la Iglesia Bíblica Maranata. Damos gracias a Dios por la vida que nos da. Damos gracias al Señor por sus cuidados, por sus bendiciones, por su misericordia que nos acompaña todos los días y estará con nosotros todos los días, hermanos, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, jefe y cabeza de su iglesia, vamos a dar inicio a nuestro culto de acción de gracias del día 3 de enero del año 2021. Les invito, mis amados, a que nos pongamos en pie y oremos al Señor. Amado Padre, te damos tantas gracias por la vida que nos das y por la oportunidad de estar juntos como tú lo instituiste cada primer día de la semana. Un domingo, un día como hoy, fue cuando tú venciste a la muerte y saliste de esa tumba victorioso y diste ese golpe mortal a Satanás, Señor. Cuántas gracias por habernos redimido de las garras del pecado, de la condenación eterna, y hoy nos reunimos para celebrar esa victoria, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, y rogándote que te dignes a venir hacia nosotros y que con tu mano poderosa quieras tocar nuestros labios, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, para que tengamos una plena comunión contigo. Purifica mis labios, Señor, que al hablar puedan externar solo bendición para mis hermanos y gloria a tu nombre, y que tú puedas cautivar los pensamientos, los sentimientos de todos mis hermanos que se encuentran en este lugar. Ciertamente, pues hay tanto que en el mundo nos agobia, tantos pensamientos vienen a nuestra mente y cosas realmente en ocasiones son serias, Señor. No demeritamos la situación de cada uno de mis hermanos, pero te ruego que pongas paz en nuestros corazones y nos permitas tener un tiempo hermoso de comunión contigo, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia en esta hora. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, pueden tomar sus lugares un momento. Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios para iniciar en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14, vamos a leer solamente un versículo de este capítulo. ¿Están conmigo, hermanos? Primera a los Corintios 14, vamos a leer el versículo 26, ¿lo leemos juntos, por favor? Dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este versículo? Bueno, todo lo que se haga en una reunión de adoración debe ser, mis amados, para glorificar a Dios y también para edificación de todos los que estamos aquí, de todos los adoradores. Cada uno de nosotros, cada adorador, debe considerarse un contribuidor, dice el pasaje. Y este principio debe ser considerado en todos los aspectos de la reunión. ¿A qué me refiero? Pues en la predicación, los cantos, en el ejercicio de los dones espirituales, porque si el Espíritu nos dio dones, es para edificar dentro de la iglesia. Para todos mis hermanos, los que asistimos al culto de adoración y participamos, ya sea
leyendo, ya sea cantando, ya sea orando, ya sea ofrendando, ya sea tocando algún instrumento o predicando, nuestra motivación siempre debe ser glorificar a Dios y edificar a los hermanos. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, ¿sí? Y era necesario que yo lo recordara para que tuviéramos la idea correcta por la cual estamos reunidos como iglesia. Entonces, cada vez que nosotros nos preparemos para asistir a los cultos, debe ser una práctica orar, hermanos. Antes de venir a la reunión, tenemos que orar y decirle: Señor, por favor, permíteme ser usado para fortalecer a mis hermanos creyentes. ¿Sí? Y así juntos, hermanos, podamos, sí, glorificar al Señor con todo nuestro ser, pero también edificarnos unos a otros. Un último versículo en Juan, el capítulo 4, por favor. Verso 23 y 24, lo vamos a leer juntos. Juan 4. Juan 4, 23 y 24. Nuevamente lo leemos juntos. ¿Ya están conmigo? Dice así la palabra: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estos versículos hablan de la adoración corporativa, o la llamada también adoración de iglesia. Jesús en este versículo quería decir que tras su venida como Mesías y como Salvador del mundo, los adoradores, los creyentes en Él, iban a ser identificados, mis hermanos, no por un lugar, no por un santuario, no por un templo, sino por su adoración al Padre a través del Hijo. Entonces, hermanos, gracias a la venida de Jesucristo a este mundo, la adoración al Padre no tiene que ser en un lugar específico. Nosotros podemos adorar en cualquier lugar que estemos. Esta es una reunión importante y establecida por la palabra, y adoramos aquí al Señor, a eso venimos. Pero nosotros no tenemos que ir, como muchas religiones, tienen que ir a su lugar de origen de la religión, tienen que ir a la Meca o tienen que ir a Guadalajara. Aquí en México nosotros adoramos al Señor donde estemos, ¿sí? Y el siguiente versículo nos da una idea de por qué nosotros podemos adorar donde quiera. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Mis hermanos, el hombre sería incapaz de comprender a ese Dios espíritu, a ese Dios invisible, a menos que Él se revelara, como Él lo hizo en las Escrituras y a través de su encarnación. Nosotros conocemos al Padre porque hemos conocido a Jesucristo. También dice el versículo 24, en espíritu y en verdad. La palabra espíritu en este versículo, no sé si lo habían notado, no sé si lo sepan, pero no se refiere al Espíritu Santo. Si leen en sus versículos, en sus Biblias, en el versículo 24, pueden notar que espíritu está con E minúscula. Sí, lo habían notado. No se refiere a adorar en espíritu, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, sino al espíritu humano. Entonces aquí Jesús, mis amados, está afirmando que una persona debe adorar también en un sentido o en un sentir correcto, y esto se refiere también, mis amados, a las emociones. Si alguien pensaba que adorar también con las emociones es incorrecto, eso no es cierto. La adoración también involucra tu ser. El Señor te dio sentimientos y emociones que debes de involucrar dentro de la adoración, pero sobre todo, y no debemos perdernos en esto, dice en espíritu y en verdad. Esto nos enseña que nuestra adoración debe ser de acuerdo con la revelación bíblica. Nuestra adoración debe ser centrada en Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos revela al Padre. Entonces termina estos versículos diciendo es necesario que adoren, ¿no? Jesús no habla de la adoración como algo conveniente. Si quieres puedes adorar. No. La adoración para nosotros los cristianos es algo indispensable. ¿Sí? Entonces gocémonos, hermanos,
en la adoración de iglesia el día de hoy. El culto será un poco diferente porque podremos externar de nuestra propia boca las maravillas de nuestro Dios a través de los cantos que vamos a entonar, a través de las lecturas que hemos preparado. Sin duda, mis amados, el Señor se gozará en medio de su iglesia. ¿Sí? Era necesario, yo quise dar esta introducción para que tuviéramos una idea correcta, hermanos, no importa el lugar, porque aquí está reunida su iglesia. Cuando estamos en el jardín, ahí en San Nicolás, ahí está reunida su iglesia. Y es tan válida esa reunión como la que estamos celebrando aquí. Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Gloria a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros pecadores. Pero ahora somos sus hijos. Entonces, vamos a, antes de iniciar nuestro tiempo de nuestro primer bloque de participaciones, vamos a entonar un himno que se titula Firmes y Adelante. Ahí en sus hojitas está. ¿Se pueden poner en pie, hermanos, por favor?
testimonio. Buenos días, hermanos. Buenos días. Yo quiero compartirles estas palabras. Dice el Salmo 138:1: Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Hoy termina un año y todos a una voz deberíamos decir gracias, Señor. Gracias. Durante este año hemos podido experimentar la fidelidad de Dios de una manera increíble, a pesar de que no ha sido un año fácil. Pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Especialmente cuando a nosotros se nos acabaron nuestras posibilidades, ahí es cuando Dios actuó en favor nuestro, de una manera que solo Él podía hacerlo. Hoy debemos hacer un recuento del año que termina, de los momentos donde al experimentar el favor de Dios en mi vida y agradecerle por esas intervenciones divinas que fueron una experiencia real para mí. Y por esas de las que nunca me percaté, pero en las que la mano de Dios me libró de cosas que podrían haberme hecho un daño mucho más grande. Muchas veces con consecuencias irreparables y también por las cuales cuando su intervención, por las veces cuando su intervención para protegerme significó un no rotundo a algo que le había estado pidiendo en oración. Esto a veces puede hacer causa que me haya enojado con Dios o porque no respondió de la forma en que yo esperaba. Tenemos tanto que agradecer al Señor que si empezamos a hacer una lista, les aseguro que podríamos llenar páginas enteras de tanto agradecer. Yo, por mi parte, le agradezco al Señor por esos momentos de prueba en los que he podido ver su mano poderosa sosteniéndonos y abriendo caminos increíbles, porque cada prueba me ayudó a confiar más en Él y a crecer espiritualmente. Te doy gracias por cada experiencia vivida este año, porque cada uno tuvo un propósito para tu gloria. Y dice Tesalonicenses 5:18: dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar el texto que leyó mi esposa, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, dice en Cristo Jesús. Porque bueno, creo que si alguien tiene que estar agradecido de todos ustedes, soy yo. Porque yo no pensé que hubiera salido este año. Yo, cuando vi, después de mi enfermedad, cuando vi todo lo que pasó, me di cuenta de que yo estuve al borde de la muerte. Y no es la primera vez, hacía yo cuentas y veía que cuando era muy pequeño ya lo había estado. Cuando estuve en Huatusco, estuvieron a punto de matarme por andar predicando el Evangelio. Y después aquí, en esta enfermedad tan terrible, y me di cuenta de algo que me llenó de gozo, pensando en esta enfermedad, porque
no solo yo no era consciente de la gravedad de mi enfermedad, sino que la muerte para mí no tenía ese sentido tenebroso, no tenía ese sentido de dolor que tiene para las personas que están sometidas a eso. Para mí en ese momento de enfermedad y de gravedad, la muerte no era una opción. Dios estaba conmigo de tal manera que yo no podía tener temor. Sentía yo una angustia por no ver a mis familias, por no verlos a ustedes, y pensaba, Señor, dame la oportunidad de verlos de nuevo. No tenía yo miedo de que fuera yo a morir. Y creo que eso, y yo quiero compartir eso con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes, así como yo, han estado enfermos y quizás van a estar graves en algún momento en su vida. Quiero que piensen que el mismo Dios que me sacó a mí, lo saca a ustedes de eso. Que el Dios que me llevó a ese punto fue para glorificarse Él mismo a través de mi enfermedad. Y cómo Dios hizo todo eso, pues yo no lo entendí. Hemos buscado por la manera en que me haya yo contagiado, que si fue error de los médicos, que si fue... No, ¿saben qué? Dios tenía todo ya controlado. ¿Sí? Dios quería que yo pasara por ese momento para que yo también, cuando conozca a otras personas, y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, pueda hablarles no solamente de los cuidados que deben tener con esta enfermedad, sino de cómo Dios a mí me rescató de eso. Y entonces, yo quiero que ustedes cuando enfermen, cuando tengan algún problema de este tipo de salud, ustedes piensen, el mismo Dios que sacó a Fernando de la muerte es el mismo Dios al que yo sirvo. Y Él me puede sanar igual que a Fernando. Él me puede consolar igual que a Fernando. Pensaba yo en este pequeño desde la semana, Iker, y yo decía, Señor, ¿por qué no estoy clamando con vehemencia por su vida? Porque quizás Dios ya me había dado ese conocimiento que a veces no lo entendemos. Dios nos dice, ¿sabes qué? Tranquilo, yo estoy en control, pero además yo me lo voy a llevar. Yo lo sabía, yo decía, ¿por qué no pedimos con tanta vehemencia por su vida? Y el niño estaba luchando con todas sus fuerzas por salir adelante, por sobrevivir, y no pudo salir adelante. Pero era porque Dios tenía ya en su perfecta voluntad establecido que este pequeño debía partir. Entonces, nosotros debemos animar a sus padres. Yo también tuve la pérdida de un bebé antes de que viniera Rebeca. Perdimos un bebé de meses de gestación y fue horrible para mí, fue un momento traumático, doloroso, terrible. Pero, ¿saben una cosa? Aprendí que todas estas situaciones de la vida son para que nosotros consolemos a otros con la consolación que Dios nos da. Cuando yo recibo una situación de angustia, de dolor, de sufrimiento, no es porque Dios quiera hacerme sufrir, sino porque Él conoce hasta dónde me puede llevar, porque sabe que puede exprimirme hasta cierto punto y después eso va a traer gloria a su nombre, porque yo voy a poder ayudar a otros, ¿sí?, que están en esa o peor condición. Cuando hemos sido llevados a los hospitales, hermanos, los que hemos estado enfermos, ¿saben para qué ha sido? Para que hablemos a otros de Cristo, para que digamos, mira, Dios te ama, Dios quiere que seas salvo, para que oremos por ellos. Yo estaba ahí y yo estaba orando por las personas que estaban en ese lugar. Yo decía, Señor, concédele a este la misericordia para que pueda conocerte a ti. Y yo no podía predicarles porque apenas si podía respirar, pero mi oración era por él. Y hace poco escuchaba una predicación que decía, Jesús cuando estaba en la cruz no estaba pensando en su sufrimiento.
Jesús estaba pensando en los que estaban ahí, de tal manera que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, cuando nosotros pasemos por estas situaciones de dolor, debemos dar gracias, como dice el texto, en todo. No importa la situación de la vida, no importa si estás enfermo, no importa si estás con problemas económicos, no importa si tienes salud o no la tienes, tú debes dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Buenos días, hermanos de Iglesia Bíblica Maranata. Doy gracias a Dios porque me da la bendición de poder compartir mi gratitud con ustedes esta mañana. Voy a compartirles una porción de la palabra en el Salmo 119, de los versículos 9 al 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios por tener una familia en Cristo. Doy gracias a Dios porque pone en mi corazón el deseo de servirle. Lo disfruto mucho porque es de bendición para mi vida. Doy gracias a Dios por darme trabajo y por guardarme de enfermedad, por guardar a mi familia en la carne. Gracias doy a Dios por su amor y su misericordia. Y estoy lleno de gozo porque Dios me siga usando. Pido a mi Padre que sea así en este año. Y siga yo sirviéndole con gozo y amor. Los amo, hermanos de Iglesia Bíblica Maranata. Gracias doy a Dios por sus vidas. Pues gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Mario, ¿verdad? Se encuentra sirviendo en este momento. Clamamos a Dios que lo use con poder para edificación de los hermanos de allá de la cueva. Bien, es el momento que nuestros hermanos Pablo y hermana Abigail nos compartan su gratitud. Buenos días, hermanos. Buenos días. El Señor les bendiga. Gracias. Bueno, pues ya sabemos cómo es la gente que no cree en Dios. Por el camino, no, mientras estaba ahí asomadito, había un ídolo. Pues creo que lo han visto. Es el que está justo así, de medio de una, que está justo así. Estaba grandote y que pues el Señor salva a esa gente. Oraba por los necesitados, ahí estaba yo. Y que pues el Señor los perdone y los salve. Es que ese es precisamente, bueno, no sabía lo que Pablito iba a compartir ahorita, pero precisamente es por lo que queremos dar gracias al Señor, y yo creo que es la gratitud del corazón de todos nosotros, la salvación que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios por sus muchas bendiciones durante este año que terminó, pero todos estaremos de acuerdo en que nuestra mayor gratitud al Señor es por enviar a su Hijo Jesucristo
morir por pecadores indignos. Amén. Amén. Y por eso Pablito y yo queremos cantar esta alabanza al Señor. Y bueno, si alguno de ustedes se la sabe, que yo creo que sí, también que cante con nosotros. Se llama Poema de Salvación. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Amén. Amén. Y es tiempo de que nuestra hermana Adri y Josué pasen al frente. Va a empezar Josué compartiendo un versículo. Cuídame, Dios mío, porque a ti busco protección. Salmo 16:1. Amén. Pensaba yo qué compartir porque sin duda pues hay muchas cosas por las cuales dar gracias, como decía la hermana Charo. Y justo también pensaba que no tenemos que tener trillada la idea de seguir dando gracias porque seguimos aquí, porque se ha vuelto tan común, pero recordemos la importancia de nuestras vidas, de lo que Dios ha permitido que sigamos aquí en este mundo para cumplir sus propósitos y su voluntad. Y de alguna forma también quería especificar un poco más. Hemos recibido tantas bendiciones. Las bendiciones materiales no se pueden aislar, no se pueden hacer a un lado. Agradecemos por una casa, por la ropa, por la comida, por quienes tenemos la bendición de tener un carro, pero quería ir más allá de eso y pedía en oración que Dios me ayudara para compartirles algo que fuera un poco más de bendición, y no porque esas cosas materiales tengan menor importancia, ¿no? Sino que quería ir un poquito más allá y
y Dios me mostraba que abriera mi corazón con ustedes, y que aunque es un poco difícil el tema, pero bueno, estamos en familia, ¿verdad? Bueno, escribí algunas cosas. Empezaba así: dar gracias no solo por la proveeduría de tipo material, sino espiritual, por las bendiciones que trascienden, aquellas que aportan para lo interno, no para lo externo que perece, aquellas que Dios permite para matizar nuestras vidas, para confirmar que somos hijos y que nos quiere santos para su regreso. Y en específico, estos últimos meses, Dios ha estado mostrándome una actitud del corazón que no ha sido correcta. Una serie de acontecimientos que de alguna forma ya me estaban prendiendo un foco rojo, y es que ha sido una constante estos últimos meses en donde yo me he dado cuenta que cuando alguien me hiere, cuando alguien me lastima, yo no tengo las palabras adecuadas para responder ni las acciones. Y no me malinterpreten, no es que yo tome venganza cuando alguien lo hace, ¿no? Sino que han visto cómo se defiende un gato o una gata boca arriba, ¿no? Así de repente me siento cuando alguien me lastima. Y ya había sido una constante estos últimos meses. Entonces, en ciertas situaciones yo terminaba frustrada y molesta, porque yo decía, bueno, después de que me ofenden, termino sintiéndome mal yo, ¿no? Y bueno, yo clamaba a Dios y yo decía, bueno, Padre, ya no es una, dos veces, ya son varias ocasiones en que esa constante ha sido en mi vida, y yo le pedía que examinara mi corazón y que descubriera qué había ahí, por qué ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces me metí a orar y a buscar, y en una predicación Dios mostró que es orgullo, hermanos, ¿sí? Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima y nosotros no sabemos reaccionar pasivamente, tampoco quiero decir que sea agresiva, ¿verdad? Eso es orgullo. O sea, Dios ha empezado a hablar a mi corazón con respecto a esa actitud que no ha sido la correcta, ¿no? Y escribí así: hubo un acontecimiento este año, hubo un acontecimiento que detonó eso, ¿no? Que yo dije, más bien Dios me mostró, Adriana, tienes que revisar qué hay en tu corazón, ¿sí? Hubo un acontecimiento este año que me llevó a hurgar en mi interior en un aspecto que no había querido entregar a Dios. Con mayor énfasis me di cuenta que mis acciones y palabras no son las adecuadas cuando me siento lastimada, cuando alguien cercano me hiere. No que yo tome venganza, sino que tiendo a ponerme a la defensiva y trato de defenderme. Después de todo, yo soy la que termina sintiéndome mal y con frustración. Y él me llevó a descubrir que es orgullo, una cara de orgullo que tiende a pasar desapercibida y sutil. Estamos acostumbrados a ver las facetas del orgullo de una manera expresiva o más materializada, ¿no? Cuando, por ejemplo, presumimos de alguna característica, de alguna aptitud que Dios nos haya dotado, o porque podemos comprar ciertas cosas que alguien más no. Esos son más evidentes. Pero gracias a Dios y su Espíritu y su palabra, que nos redarguye y nos hace ir más al fondo de las cosas, porque realmente es sutil, es una forma de orgullo que puede pasar desapercibida, y decimos, ay, pues ya no pasa nada, y seguimos, ¿no? Pero gracias a Dios que somos hijos y que nos va santificando conforme el paso de nuestra vida, con todas las circunstancias y acontecimientos que Él permite, ¿no? Dice, una que tiende a pasar desapercibido y sutil, porque no viene en la envoltura en la que estamos acostumbrados a verlo o experimentarlo. Conjugado también
con las filosofías actuales sobre por qué me lastima a mí, nuestros derechos, ¿no? A defender nuestros derechos, ¿por qué me trata así, no? Pero, como les digo, Dios me ha guiado. Realmente no es que lo haya conseguido, pero agradezco a Dios porque lo está mostrando. No es algo que se vaya a corregir de un día para otro, pero estamos en el camino, ¿verdad? Todos aprendiendo nuevas cosas. Y Dios me sigue mostrando quién soy yo para reclamar por algo, para ponerme un valor, una etiqueta de una persona especial. Si tenemos un valor es por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no porque yo diga, soy ingeniero, soy esto, soy el otro, no, hermanos. El orgullo, ¿con qué se mata? Con la fe, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz y recordando que pues no somos nada, que Él nos dio valor en la cruz, ¿sí? Y tengo un versículo, Isaías 53, 7. Bueno, este versículo es porque Dios también en las predicaciones y en la búsqueda que he estado haciendo para que Dios vaya afinando este punto en mí, y con respecto a que el orgullo se mata con la fe, los pasajes, ¿no? Recordando cómo trataron a Jesús, cómo lo hirieron, y Él que hizo, hermanos, nada, ¿no? La palabra dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Entonces, poco a poco la palabra va limando, va acomodando esas piezas que no están en orden en nosotros. Y escuchaba también una predicación de pocos minutos del hermano John Piper sobre cómo mato mi orgullo. Y decía, el orgullo es falta de humillación ante Dios, es creer que tengo derechos y privilegios por mí misma, por mis fuerzas. El orgullo te hace sentir una fortaleza individual, una fortaleza que ni siquiera viene de ti. Hace a un lado el amor de Dios, ¿sí? Por querer defenderme a mí misma como si no tuviéramos un padre que nos defendiera, y es ahí donde tenemos que meter la fe para que vaya sacando el orgullo de nuestros corazones, que las fuerzas que tengamos no se utilicen para defendernos, porque tenemos un Padre que nos defiende, ¿sí? Tengo otros versículos, 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿sí? Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿sí? Y entonces, esto es lo que mayormente agradezco a Dios en estos últimos meses. Recordemos cómo Dios nos salvó, ver esa escena constantemente, ¿sí? Con precisión tenemos que destacar que yo no fui la causa decisiva de mi salvación, fue orquestada por Dios, nuestro soberano Salvador. Yo no pude haberme dado vida al estar muerta. Con fe, la fe es mirar a Dios y dejar de verme a mí misma. La fe excluye la jactancia. Y tengo otro, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, ¿sí? Entonces, la fe es como cuando, decía el hermano John Piper en la predicación que vi, decía, la fe es como cuando un niño está feliz por ser indefenso y seguro en los brazos de su padre. No se jacta de su autosuficiencia. Otra vez entrando la fe ahí, ¿sí? Toda jactancia se burla del sufrimiento de Jesús. Sería igual que aquellos que me lastiman,
si no fuera por su gracia, hermanos. Finalmente también caí en esa cuenta. Dije, bueno, ¿a cuánta gente yo también he lastimado con mis actos y mis palabras? Y yo qué derecho tengo de quejarme cuando alguien me hace algo, ¿no? Absolutamente dependientes de Dios tenemos que ser. Y terminaba el hermano diciendo que la humildad destruye al orgullo. Cada acto humilde de fe glorifica la gloria de Dios en Cristo. Entonces doy gracias y les comparto esto. Les digo, no es algo que haya logrado ya, pero agradezco a Dios porque realmente Él es quien examina nuestros corazones, quien nos quiere santos para su regreso, y no nos quedamos nada más en que, bueno, ya Él nos salvó y nos dio vida eterna, sino que quiere una vida distinta para nosotros mientras estemos aquí, mientras el tiempo que nos permite, ¿no? Como les decía, sí agradezco las cosas externas, las que se ven, pero también agradezco aquellas que van limando nuestra vida, nuestros corazones. Y finalmente también nuestras decisiones acarrean por los resultados que vemos a veces que no podemos entender, y sobre eso el sábado, no recuerdo qué día, el día 31, miércoles creo, jueves, estuve 5 horas esperando que pasara la verificación, y lo bueno es que me acordé que traía mi Biblia en el coche y me puse a leer Primera de Pedro, y Dios también ahí me habló con un pasaje que quiero compartirles. Está muy de moda eso de que es principio de año y tenemos que tener nuevos sueños y objetivos y todo eso, pero nosotros tengámoslos en Cristo, hermanos. Enfoquemos en el espíritu, en nuestro espíritu, los verdaderos deseos, y no me refiero a deseos materiales otra vez, sino aquellos que trascienden en nuestro interior para glorificar a nuestro Dios, ¿no? Y yo, de ese día que estaba ahí, les digo, esperando en la verificación, he estado tratando de memorizarme este versículo de Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y así sea en nuestras vidas, hermanos. No nos conformemos con lo que deseábamos antes, sino los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino conforme tengamos más conocimiento de Dios, Él va a ir enfocando nuestros deseos a lo eterno, a lo que realmente vale. Les agradezco por escuchar. Eso es todo. Gloria al Señor, gloria a Dios por lo que está haciendo en la vida de nuestra hermana Adriana. Escuchemos el testimonio de nuestro hermano Luis Granda. Después, al concluir, se tarda casi 3 minutitos. Nuestros hermanos Lezama se preparan porque van después del hermano Luis. Les toca a nuestros hermanos Lezama compartir su gratitud. Buen día, estimados hermanos de la Iglesia Bíblica Maranata. Les saluda el hermano Luis Granda. Es un honor y un privilegio para mí poder compartir un breve testimonio de las bondades de nuestro Señor para conmigo, para con mi familia. Durante este año, a principios de año, quedé sin empleo y el Señor proveyó al poco tiempo un empleo bajo estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Prácticamente fue un milagro de parte del Señor en estos momentos, y desde hace ya varios meses ya estoy trabajando. Pero algo muy importante que también quiero mencionar es que durante los meses que estuve sin empleo, la provisión del Señor siempre estuvo, y de manera abundante. Y esto lo digo con toda humildad porque es importante mencionarlo para darle gloria al Señor. Su provisión siempre estuvo allí y fue abundante. Y en tercer lugar,
También quiero dar testimonio y sobre todo dar gracias al Señor por su protección, sus cuidados para conmigo, para con mi familia. En este tiempo de esta pandemia el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha mantenido totalmente saludables. Doy gracias al Señor por este tiempo, doy gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias. Y termino diciendo, tengo la firme convicción que grandes momentos, grandes bendiciones espirituales vienen de parte del Señor para todas nuestras vidas, para sus hijos,